días empezamos una nueva clase de cartas católicas. Comenzamos rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta clase está pues muy ligada a la anterior, a la que pudisteis ver ayer, en la cual introducía el Evangelio de San Juan, haciendo un poco pues una contextualización del estilo, del vocabulario, de la forma de proceder y deteniéndome un poquito más en el tema de la estructura. Eso lo hacía con un motivo que era el de poder comparar hoy y hacerlo con un poco más de evidencia, poder comparar la estructura del Evangelio de Juan con la primera carta de Juan. Esto lo hago a partir de una propuesta que hace Raymond Brown, lo conocemos, ese exégeta norteamericano que tantas veces nos ha acompañado, tenemos muchos libros sobre él, es uno de los grandes estudiosos católicos sensatos de la literatura joánica. Y él hace una propuesta precisamente de lectura de la primera carta de Juan a la luz del Evangelio de Juan, partiendo un poco de la estructura. Para ello hay que ponerlas un poco en paralelo, para evidenciar si realmente existe una cierta relación estructural y si esa relación estructural entre un texto y el otro lleva consigo algún mensaje, sirve para expresar algo. Por lo tanto, bueno, lo tenéis ahí en la pizarra. Os he intentado poneros, reconozco que no es sencillo, tendréis que tener la Biblia delante e ir yendo a cada uno de los pasos para intentar ver este encuadre estructural. Os lo he intentado poner como en dos columnas, en un lado la estructura del Evangelio, que obviamente corresponde con la que os dije ayer, y una propuesta de esa división interna de la primera carta de Juan. Esta estructura del Evangelio no me voy a detener mucho más, ya la dije ayer. Por un lado el prólogo, que es como el marco teológico de todo el resto de la narración, y luego un gran díptico formado por un lado en el libro de los signos, los primeros 12 capítulos, y luego el libro de la gloria, del capítulo 13 al capítulo 20. Al acabar el capítulo 20 tendríamos una primera conclusión, que sería la conclusión, en este caso, al libro de la gloria, y un último capítulo, epílogo o conclusión final, que funcionaría de conclusión no solo para el libro de la gloria, para esa segunda parte, sino para toda la narración, es decir, para todo el Evangelio. Bien, pasando a la primera carta de Juan, de alguna manera es evidente que hay un prólogo. En la clase de ayer os lo leí. En cuanto a contenido, en cuanto a vocabulario, en cuanto a expresiones, es hasta muy parecido. El prólogo, el inicio de la primera carta de San Juan al prólogo del Evangelio de San Juan, más teniendo en cuenta que la primera carta de Juan, aun llevando ese nombre, aun entrando, digamos, dentro del corpus epistolar del Nuevo Testamento, no tiene forma de carta. El prólogo ahí hace la función un poco de presentación, la presentación epistolar típica de otras cartas, presentación del autor, yo, apóstol o siervo, tal, os escribo a vosotros, comunidad elegida o cristianos de donde sea, para que, eso sería la introducción epistolar a la que estamos acostumbrados. Y aquí es sustituida por un prólogo, con lo cual ya de entrada se está dando como un motivo teológico especial. A la hora de ir al cuerpo de la carta tendríamos que ver si realmente también es posible dividirlo en dos grandes bloques como muy evidentes, a la manera en que lo está el Evangelio de San Juan. Raymond Brown lo que sugiere es lo siguiente. En primer lugar, si nos vamos a 1.5, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, el autor de la carta inicia introduciendo un contenido. Dice, este es el mensaje
que hemos oído de él y que os anunciamos. Ese os anunciamos es un presente indicativo, obviamente, pero que puede tener un valor de futuro, ¿no? El presente continuado. Os anunciamos en un proceso que obviamente empieza ahora, pero no está cerrado. En ese sentido tiene un valor más allá del presente. Se presenta el mensaje, os anunciamos. Si nos vamos al final, a 5:12, nos encontramos con esta expresión, 5:13, perdón. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Esto lo utiliza Raymond Brown para explicar o para proponer que aquí tenemos lo que normalmente se llama una inclusión, una forma de englobar todo un mismo contenido, poniendo una misma expresión al inicio y una misma expresión al final. Esto es una técnica típica de la literatura antigua. Obviamente en la época de la escritura griega no teníamos los paréntesis cuadrados o notas a pie de página, con lo cual la forma de englobar, ¿no?, de meter como en un mismo saco todo un contenido, podía ser utilizando esta técnica, ¿no?, la técnica de la inclusión. Este es el mensaje que os escribo, os he escrito este mensaje, ¿no? Y lo que queda entre medio sería todo ese mensaje que tiene el marco por arriba del prólogo y el final la doble conclusión. Todo ese mensaje, sigue diciendo Raymond Brown, podría dividirse, al igual que en el Evangelio, en dos grandes dípticos. ¿Cómo lo marca él eso? Pues él lo marca también a partir de dos expresiones idénticas que se repiten, una en la primera parte de ese supuesto mensaje y otra en la segunda parte. El primer mensaje es el que tenemos en 1:5. Este es el mensaje que hemos oído: Dios es luz, en él no hay tiniebla ninguna. La presentación de Dios como luz, obviamente, en medio de las tinieblas. No es algo nuevo, es un contenido muy propio en el Evangelio de San Juan. Cristo como luz en medio de las tinieblas. Yo soy la luz. Vino la luz en medio de las tinieblas, brillando, las tinieblas no la cogieron. Son palabras del prólogo de San Juan. ¿Vale? Con lo cual, todo el mensaje que quiere transmitir la primera carta de Juan está manifestado en dos contenidos. El primero de ellos es que Dios es luz, ¿vale? El segundo sería, si nos vamos a la segunda división que establece Raymond Brown en 3:11, ¿vale?, a partir de 3:11, pues este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje, Dios es luz. Este es el mensaje, que os améis unos a otros. Es todo una única información, pero presentada con dos matices diferentes. Dios es luz, amaos los unos a los otros. Teniendo un poco esta propuesta, uno podría decir, bueno, pues una de tantas piruetas teológicas que alguien se ha inventado, ¿no? Valdría entonces la pena confrontar, por un lado, la presencia del concepto de luz aplicado a Dios en el libro de los signos, para ver si de alguna manera ahí hay un paralelismo, y la presencia del concepto del amor, del ágape, que encontramos aquí, en esta subdivisión, en el libro de la gloria, para ver si de alguna manera también hay un paralelismo. Bueno, pues esto se podría hacer en cualquier concordancia bíblica, como las que tenemos en la biblioteca del seminario, o quizás también tenéis en el Redentor, y si no se va a la concordancia, busca las dos raíces. Si la tuviese en castellano, pues busca la raíz luz, o busca la raíz amor. Si fuera en griego, pues la raíz FO, ¿vale? Fos, perdón. Es la raíz de la luz, del iluminar, de lo que está. Y la raíz
Cuando se pone el asterisco al final de una palabra es porque se está marcando una raíz, no una palabra en concreta, sino todas las palabras derivadas de esa raíz. De agap, pues agape, agapao, toda la conjugación y todos los derivados. Bien, pues si nos fuéramos a buscar en una concordancia, encontraríamos lo siguiente, ¿no? Que por un lado, la raíz de luz, luz y todas las palabras derivadas de ella, tanto verbos como sustantivos, en el libro de los signos aparece hasta en 23 ocasiones. El concepto luz, derivados, aparece 23 ocasiones en el libro de los signos. En cambio, nunca aparece esa raíz, esa referencia en el Evangelio de Juan, nunca aparece en el libro de la Gloria. Si nos vamos a la primera carta de San Juan, nos encontraríamos que en esta primera parte, allí donde se dice el mensaje Dios es luz, esa raíz, luz, obviamente vinculada a Dios, aparece hasta en 6 ocasiones, mientras que en esta segunda parte nunca aparece. Con lo cual, efectivamente, podríamos ver que hay una cierta relación estructural. La preponderancia de esa raíz en esta primera parte del mensaje, de alguna manera es idéntico a esa preponderancia en el Evangelio, porque el concepto de Dios como luz o luminosidad de la fe pues no aparece en el libro de la Gloria, igual que no aparece aquí. Si nos vamos a la segunda parte, es decir, a la segunda parte del mensaje, que está relacionada con esa raíz del agapao, del amor, nos encontraríamos lo siguiente, ¿vale? Que mientras que en el Evangelio, en el libro de los signos, en la primera parte, el libro de los signos, solo 7 veces aparece la raíz del amor, hasta en 47, si no recuerdo, aparece en el libro de la Gloria. Es decir, que en esta segunda parte, de manera muy evidente, el evangelista San Juan subraya la presencia del ágape cristiano. Obviamente es el momento del lavatorio de los pies, es el momento del discurso sacerdotal de Cristo, es allí donde se concentran gran parte de este vocabulario relacionado con el ágape. 37 veces aquí, solo 7 aquí. Si nos vamos a la correspondencia estructural en la primera carta de San Juan, nos encontramos también con lo mismo. 46 veces, en 46 ocasiones nos encontramos con esa raíz del amor ubicada en esta parte, mientras que solo 6 veces aparece aquí. Es decir, porcentualmente es muy llamativo que tanto aquí como aquí la raíz del amor, el vocabulario relacionado con el afecto, es muchísimo más abundante que en la otra parte. Bien. Con lo cual, pasaría Raymond Brown a explicar las vinculaciones teológicas que de alguna manera tiene esa estructura. Si realmente está construido de esta manera, con este paralelismo, y hay una intencionalidad detrás, por parte del autor sagrado o por parte de quien inspira al autor sagrado, que obviamente es el Espíritu Santo, ¿por qué motivo esto queda planteado así? Y uno lo puede ver si lee todo el Evangelio, si lo leyésemos de corrido de una sola vez, si hiciéramos como un gran barrido, puede verlo, ¿no? en la teología que hay detrás. ¿Por qué? Porque, por un lado, la revelación cristiana, en un primer momento, es verdad que es presentada como luz, tanto en el Evangelio como en la primera carta. Dios es luz. El mensaje cristiano es una luz. Es decir, la luz es algo que es visto, es un signo, de alguna manera. La luz es un signo. Es un signo que está en medio de las tinieblas y que precisamente por eso, por brillar en medio de las tinieblas, puede ser reconocido. Uno durante el día no ve las estrellas. ¿Por qué? Porque en el marco de todo un cielo luminoso no se ven las estrellas. En cambio, por la noche sí, ¿no? Ese signo de la luz de la estrella puede ser percibido en medio de la tiniebla.
Pero es verdad que todo signo y también la luz tiene que ser interpretado, ¿no? Para saber si vale la pena seguirlo, si está cerca o lejos o si me indica el buen camino. Uno piensa, pues ahora no estamos acostumbrados, pero los marineros en el mar tenían muy claro el faro que tenían que seguir, el faro que le marcaba el buen puerto o no el buen puerto. No es lo mismo el faro que indica entrada de puerto que el que indica una escollera de alguna manera, esto sucede también en el Evangelio de Juan. Cristo está siendo presentado a través de unos signos que tienen que ser interpretados. La luz de Cristo tiene que ser interpretada. ¿Cuál es digamos, la piedra de toque que ayuda a reconocer que esta luz es una luz verdadera? Es decir, que ese signo es un signo auténtico y que brilla en medio de las tinieblas porque es el que vale, es el que conviene seguir. Pues el amor, ¿no? El amor cristiano, el ágape. Eso diríamos que es lo que permite reconocer que el mensaje de Cristo es auténtico. Acordaos aquello que dije en la primera clase de Joánico, de cartas de Juan, respecto a aquella leyendas y tradición sobre San Juan y anciano, cuando le llevaban y él repetía, amaos, amaos, es que si cumplís esto lo habéis cumplido todo. Bueno, de alguna manera es precisamente eso, el reconocimiento de que allí donde se da el amor cristiano, se da el signo auténtico que permite reconocer que esa luz es verdadera y que no es una luz falsa, como aquello que repetía Tertuliano de los paganos, que a su vez decían de los cristianos, mirad cómo se aman, y de alguna manera eso les resultaba llamativo, que viviesen en castidad, que viviesen en fidelidad matrimonial, que se entregasen al martirio. Esos signos evidentes de amor cristiano eran un poco los que demostraban que la luz que los cristianos presentaban a través de sus palabras era verdadera. Eran los que daban como autoridad al mensaje. Por eso la vinculación entre luz y el amor. Y esto es importante cuando uno lo interpreta en el contexto, y es la siguiente cosa que habría que decir de la primera carta de Juan, cuando uno lo interpreta en el contexto polémico que lleva la carta. La carta está intentando, sobre todo en esta primera parte, está intentando responder a determinados errores, los famosos anticristos. Luego lo veremos. Vosotros habéis tenido oportunidad de estudiar o de leer detenidamente muchas de las características de esos errores en los primeros siglos del cristianismo. Lo habéis visto a través de la literatura gnóstica, los autores gnósticos que expliqué y que habéis podido leer en las páginas de la Adversus Hereses de San Irineo. Una de las características más peculiares, por así decirlo, del gnosticismo es que la redención no viene en el fondo por una relación afectiva con Dios, sino por una relación intelectual. Es el conseguir la gnosis, es el conseguir este conocimiento, esta revelación personal que Dios te da, intelectual, lo que redime al sujeto, más que al sujeto, al alma, por así decirlo. Con lo cual, esa es una primera tentación, un primer problema al que el cristianismo también tuvo que responder. El evitar pensar que la propia redención venía simplemente por un conocimiento, por saber cosas, ¿no? Porque se me predicase un mensaje y yo pues lo escuchase y de alguna manera lo conociese. Aquí ya se está diciendo algo. Al cristiano se le presenta una luz, pero la manifestación de esa luz no es simplemente un conocimiento, sino es una relación afectiva. ¿Con quién? Obviamente con Cristo, con Dios y con los hermanos. Y si no se da esta manifestación afectiva, por así decirlo, el mensaje no está completo. Se queda solo en una luz, pero que tiene que ser comprobada, si aguanta o no aguanta el crisol, por decirlo de alguna manera. Bien, todo esto, que uno al final siempre podría pensar que son
volteretas espirituales. Si uno se va a ver la historia de la teología y la historia de la Iglesia, lo ve palpable en un montón de cosas, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en las manifestaciones artísticas del paleocristianismo, especialmente en los momentos en los que los cristianos ya tienen libertad de culto y libertad de construcción. ¿Y cuál es la primera forma de manifestar la divinidad artísticamente por parte de los cristianos? Pues uno se va a los grandes templos de la época bizantina, o uno se va a los templos paleocristianos que tenemos en Roma, y es el mosaico. Las grandes manifestaciones artísticas, sobre todo en el mundo oriental, pero también en el occidental, para manifestar la realidad de la divinidad, es un mosaico, y un mosaico como dorado, porque en lo dorado, cuando da la luz, proyecta también luz, ¿no? Y es algo como que ciega. Bueno, pues era una manifestación artística, era la forma de decir a través del arte, del mosaico, basta que miréis, por ejemplo, el mosaico de Santa María in Trastevere en Roma, una de los templos marianos más antiguos del mundo, el gran mosaico del Cristo, Pantocrátor. Bueno, pues allí se ve Dios que se manifiesta como luz. Esto en el desarrollo también luego de la filosofía cristiana es muy importante, sobre todo cuando después hay algunos autores que lo vinculan con la filosofía tanto de Platón como neoplatónica, ¿no? Plotino y la presentación también de la divinidad en su vinculación al bien y a la luz. Bueno, pues esto es algo propiamente cristiano, lo vemos ya aquí. Bueno, espero que podáis comprobar los textos, leerlos detenidamente, y en la siguiente clase pasaremos a ver un poco el contenido ya teológico, aunque de la primera carta de Juan, aunque obviamente va a ser muy paralelo al Evangelio, y en qué supone una respuesta también a aquellas desviaciones antiguas. Buen estudio.